Esta es una nueva entrega de Pegadia Podcast con nuestros anfitriones, el pastor Juan José Binet y su esposa Madeline Tamayo de Binet. Siéntase cómodo y disfrute en los próximos minutos de una plática informal desde una perspectiva bíblica, pero templadamente instructiva y reflexiva sobre diversos tópicos de actualidad, cubriendo el área emocional, espiritual, familiar, matrimonial y social. Mil gracias por su sintonía y esperamos que esta entrega sea de gran satisfacción y refrigerio para su alma. Y ahora, con nosotros, el señor y la señora Binet. Hola Wendy, buenos días. ¿Sabes qué? Yo entiendo que se está celebrando el Buenos Día de las días. Madres, pero la verdad es que no sé por qué tanta bulla y tanta algarabía alrededor del Día de las Madres, porque la verdad es que ustedes no podrían ser madres si nosotros no participamos. Déjame Perdón. decirte, tranquila, déjame hablarte, déjame escuchar, escúchame. La verdad es que no se puede ser madre sin que el hombre, ¿verdad? Recuérdate que los cromosomas X y quien tiene la voz cantante y tiene la última palabra en la gestación y en la concepción somos nosotros. No se puede ser No. madre sin que primero el hombre ponga su parte. Definitivamente, yo creo que deberías admitir eso. Ay, pero Samuel, yo nunca hubiera esperado esa respuesta tuya o esa, no digamos esa respuesta, esa aseveración de tu parte. Por Dios, eso Pero está bien retrógrada. bueno, la verdad es que, para serte Mm, sincero, eso es como en el hogar. En el hogar, yo, en mi rol de padre, me aseguro de que los niños comen todos los días y eso obviamente habla de que nosotros como padres tenemos una gran carga en el hogar. sí, yo estoy de acuerdo de que los padres, Dios le ha dado una misión de ser los proveedores, pero hoy por hoy también nosotras proveemos. Y ¿Cómo? hoy por hoy, ¿cómo? Dame ejemplos. Por favor, nosotros también trabajamos, ¿Cómo? quizás no de la misma intensidad, ¿Pero cómo? pero miran, yo me levanto en la mañana para que los niños estén listos Sí, para la escuela. sí, claro. De ahí ponerlos en la guagua o llevarlos, dependiendo. De ahí cuando regresan, tenerle ya su comida hecha, su casa limpia, eh, ponerlos. Es que nosotros las madres somos madres 24 horas, hermano. ¿Sabes qué? Tienes razón. La verdad es que lo que No, hacemos muchas veces los padres no se compara con lo no, que hacen ellos. Sabes que gracias a tú te Dios. mereces estas flores que te traigo. La verdad es Uy, que de eres verdad, una gran madre. mi amor, Felicidades. gracias, Felicidades en el Día de las gracias, Madres. gracias. De verdad que me estabas sorprendiendo, de verdad que me estabas, uy, gracias, mi amor. Qué hermoso. Hola, queridos escuchas de Pegadia Podcast, nuestros fieles suscriptores. Aquí estamos nuevamente con una nueva entrega y esta vez vamos a hablar sobre nuestras madrecitas, nuestras madres. Mm, Aquí, como pueden ver la decoración, tenemos aquí un globo que en inglés dice Happy Mother's Day, feliz Día de las Madres, ujú, te amo. hermoso. Y es porque efectivamente estamos grabando esta entrega alrededor del Día de las Madres, del mes de las Madres. El domingo pasado celebramos en Estados Unidos el Día de las Madres y sabemos que en América Latina, a donde llega también este programa, se celebra en diferentes domingos Ujú, de este mes y por eso queremos dedicar este programa a las madres, tal y como ustedes ujú, pudieron ver en el preámbulo, cuando también esa conversación media tensa ujú. entre Wendy y Samuel. entre Ujú, Samuel se dio, pero la verdad es que hay mucho que aprender. La intención de este podcast es resaltar los dotes y virtudes de nuestras madres. ujú. Como dice el dicho popular, madre solo hay una. Y obviamente, aunque sí, no implica que también el papá
Claro, asume un rol y tiene responsabilidades muy en el importante. hogar. Yo pienso, como también compartía en una clase de escuela dominical hace poco, que sin menoscabar y sin quitarle crédito a los hombres, definitivamente yo creo que Dios intencionó y formó a la mujer y la capacitó para ser madre de una manera que sobrepasa, desde mi punto de vista, Ujú. también las virtudes del hombre, porque madre solo hay una. Ya veremos a través del programa cómo podemos sustentar esa Ajá. tesis, cómo podemos demostrar de que definitivamente la mujer es especial, la madre es especial, los hijos la ven como especial, como también veremos en Proverbios 31 que habla de la mujer idónea y etcétera, etcétera. La verdad es que felicidades a las madres en este mes, Sí. que en su día podemos honrarla y poderle dedicar también este podcast. ¿Cómo está esa querida madre Mm, Madeline hoy? Gracias, mi amor, muy bien, de verdad, muy consentida por ti y por mis hijas, mi nieto y mis primas. Bueno, de verdad que he estado muy feliz en este día, sí, mi amor. Así es. Si supieran que hemos escogido un tema, un título para este tema sobre las madres, y el tema es Madrecita, chapada a la divina, chapada a la divina. Eso de chapada a la Yes, divina es sustituyendo la famosa frase de chapada a la a la antigua. antigua. Obviamente hay algunas madres que están chapadas a la antigua, Sí, pero claro. lo que queremos aquí enfatizar es que también han sido chapadas o enchapadas a la divina. Claro, Es decir, que hay un reflejo de Dios en ellas. Yo lo creo, Madeline. sí. Cuando la palabra dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, yo pienso que la mujer y la madre reflejan mucho quién es Dios. Dios es un Dios materno, si se puede decir así, y sin titubear en decirlo y sin dudar y sin tener la intención de mostrar irrespeto a Dios de ninguna manera, yo sí creo que Dios tiene dotes maternos o maternas y por eso es que creó a la mujer de la manera en que la creó. Vamos a ver, yo puedo decir muchas de esas cosas, esas virtudes que se resaltan en la madre, pero yo voy a creer también que Madeline como madre también asuma un papel protagónico en este podcast y nos hable de su experiencia. Me gustaría, la verdad, escuchar de cuál ha sido tu experiencia, Madeline, y por supuesto también de lo que representó tu madre para ti. Y yo luego también voy a compartir un poquito sobre mi madre. ¿Qué te parece? Sí, yo pienso que de alguna manera, como tú habías hablado en la escuela dominical, de los dones transferibles de Dios hacia el ser humano, pero en este caso yo voy a hablar de la madre. Yo pienso que Dios le transfirió a la madre eh, de sus dones, es decir, eh, eh, Dios le transfirió compasión, Dios le Ternura, transfirió creatividad, Dios le transfirió a esa mujer para que cuide de sus hijos, igual que Dios cuida de nosotros. Es decir, todos esos dones tan especiales que la madre tiene, yo creo que han sido una transferencia es decir, fuimos creadas por Dios y esa creación de Dios no puede dejar de llevar el sello de Él. y eso lo Esa es una vemos realidad. inclusive en el mundo animal. Exacto. Cuando tú observas los chimpancés, orangután, las cabras, las yeguas, las vacas, wow, conejos o conejas, cuando tú piensas en ¿Cómo la cuidan osa panda y wow, cuántos ejemplos tenemos de ternura, de de ternura? cómo esas madres, ¿verdad? Jesús mismo, perdona que no quiero interrumpirte, pero No, está bien. Jesús mismo habla de la gallina cuando juntas sus Polluelos, polluelos
y los Eso cubre. implica, interesante, de protección, una Protección. madre protegiendo, que es su rol y el papel. Y Jesús hace esa comparación cuando dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, si en ti se hubiesen hecho los milagros. Y también cuando llora frente a Jerusalén y dice, ay Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y también dice, quise venir a ti como la gallina junta sus polluelos. Es Es- decir, dotes Sí, maternos. materno, sí. En realidad ese es el punto, ¿no? De que nosotras como madres estamos siendo selladas, yo creo, y chapadas, como dice el título, por la mano de Dios. Sí, Y eso es lo que nos permite a nosotras, primero, procrear, tener la diferencia con el hombre. Crea, por supuesto, necesitamos de nuestro esposo, de nuestra pareja para eso, pero somos las que llevamos el bebé dentro de nosotras por lo general 9 por meses, 9 meses, casi siempre, con malestares, con malestares, exacto, con... pero bueno, ahí tenemos ese privilegio, porque muchas personas se quejan, ay, nosotras cargamos, no, eso es un privilegio que el Señor nos ha dado, Interesante, para tener ahí, crear esa nueva criatura de Dios dentro de nosotras, y ahí está, ahí somos diferentes en ese sentido, y por eso a veces la conexión, además cuando nacen, amamantarlos, y ahí es donde se establece la primera conexión entre madre e hijo. La seguridad de poderle dar a ese bebé la seguridad que necesita en los brazos nuestros, de cómo lo cuidamos, le hablamos, desde que están ahí pequeñitos, que todavía creemos que no nos entienden, pero sí están entendiendo y le estamos impregnando esa seguridad que van a ser los hombres de un futuro, que van a estar eh, seguros de sí mismos y van a poder llevar la sociedad a los puntos que Dios quiere que las lleven. Entonces es muy interesante cómo la diferencia que Dios ha hecho y lo que Dios impregnó en la madre como tal. interesante. La verdad es que cada vez más estamos convencidos de que tienen un rol y yo le llamaría misión, una misión y una tarea Ujú. inigualable, que no puede ser comparable, incomparable. La madre, los dotes de madre. Háblanos un poquito, madre de Madeline, madre Madeline, de tu experiencia como madre, pero también si nos hablas un poquito de tu experiencia con tu abuela, tu abuelita y tu propia madre. Sí, yo siempre te he comentado que crecí rodeada de mujeres. Es decir, Mm, sí, mi hogar era un hogar muy tradicional donde mi abuela estaba en casa, mi mamá estaba en casa, por lo menos los primeros años tenía mi tía en casa, muy cerca de mí, y crecí educada por ellas, sintiendo el amor de ellas, eh, muy especialmente de mi abuela y mi madre, mis dos abuelas, la abuela materna y la abuela paterna, cada una con sus roles y cada una con sus diferencias, pero fue hermosísimo, amor. bien. Y yo creo que si no es diariamente, pero muy regularmente, cada vez que ocurre algo, yo te digo, mi abuela, ¿sí o no? Mi abuela me enseñó tal cosa y en esta situación mi madre me decía y en aquella situación mi tía, que también se ocuparon de mí, dos tías que fueron muy precisas Wow. en mi vida. eh, y uno se da cuenta cómo la madre sigue viviendo con uno, aun Sí. cuando ya no están, aun cuando ya se han ido, Son inmortales. son inmortales porque en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra vida, se hacen presente cada día. Entonces por ahí es donde sabemos lo importante que es para un niño, para una niña, durante su crecimiento, lo que la madre, tanto emocional como espiritualmente, le puede transferir a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya Dios te transfirió primero ese, esa espiritualidad y esa necesidad de enseñar a esos niños que lo primero es lo primero, es decir, Dios mostrándose a través de esa madre, ¿no? Interesante. Me imagino también que no fue fácil para ti criar tus dos hijas, ¿no? Me imagino que representó mucho sacrificio y abnegación.
¿Tienes Sí, alguna anécdota o algún recuerdo de un momento en el que tuviste que son, trasnocharte o algo así? son muchos, muchos los recuerdos y muchos los momentos, porque criar hijos es gratificante, pero también es un reto. Mm, Es un reto. Sí, claro que sí. Por ejemplo, con Judith, am, una de las cosas que fue un reto grande, cuando comenzó la escuela, amor. Ella mm, comenzó la escuela y yo le había hecho una idea de la escuela. Yo comentaba con ella el mismo Día de las Madres: Judy, yo te había hecho una idea de la escuela un poco irreal, mm, porque en las escuelas, y más en Cuba, pues se encuentra de todo tipo de cosas, y ella va a interrelacionarse con sus compañeros, con maestras que no son tan, tan, tan. Y Judy tuvo un problema, una situación de que a ella le gustaban los animalitos y había una mm. pecera al fondo del salón, y ella fue a mirarla, y en ese momento otro niño rompe la pecera y aquellos ¿Cómo? peces cayeron al piso. Entra la maestra, que los había dejado solos. Por eso digo, hay muy buenas maestras en Cuba, pero también a veces había maestros que no eran tan cuidadosos. Y la maestra había salido, había dejado a los niños solos, y cuando entra, ve a Judith compasiva con los animalitos. Fue la que vieron con el... Y, por supuesto, ella le aló el pelo y cosas que Judith decidió que no iba más a la escuela. Y eso, amor, me costó alrededor de 3 meses para Uf, que ella regresara a la escuela, psicólogo y de todo, porque no wow. quería regresar a la escuela. Entonces, ahí tenía que levantarme temprano, llevarla a lugares, sentarme afuera de la escuela Mm, y esperar que ella quisiera estar. No, mucho sacrificio, pero las madres lo hacemos con amor y lo hacemos con, con con naturalidad, naturalidad. increíble, Y con increíble. Dayanara igual, alérgica a la leche. A veces se comió una galleta que contenía leche y ya tú sabes cómo estaba, cómo se enfermaba, Mm, y padecía asma. Cosas que las madres hacemos, pasamos noches enteras lidiando con los hijos, y al desvelo. otro día tenemos que seguir nuestra vida. Y nada, pero lo hacemos con entrega, lo hacemos con amor, lo hacemos con lo mejor que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Yo pienso que la mayoría de los hombres no tenemos esa sensibilidad, no tenemos esa entrega, nos desesperamos mucho más fácil. Eso es como el típico cuento Sí. donde dicen que cuando un hombre se enferma, se hace el muerto. La mujer tiene que venir a la cama, traerle el té a la cama, pasarle el ungüento, el Vicks Vaporub, y el pobrecito es como si se estuviera muriendo en cama. En cambio, la mujer, la Ujú. madre, aún con su gripe o su fiebre encima, como quiera, tiene que resolver y tiene que atender a los niños. Sí. Definitivamente, yo creo que el que no reconozca que definitivamente la madre es un ser especial y que Dios la creó de esa manera, es ingrato. Es porque no puede percibir las tantas virtudes que esta mujer que Dios creó, esta madre para tantos hijos, para sus hijos, es especial y hace su papel. Realmente todos hemos sido marcados de alguna manera u Ujú. otra, Madeline, por nuestra madre. Yo puedo recordar la mía. Muchos que tal vez estarán sintonizando este programa tuvieron la oportunidad también de conocerla personalmente. Ya ella Sí. partió con el Señor ya hace unos años atrás. De hecho, hace 4 días atrás, si hubiese estado viva, hubiese cumplido 95 años de edad, lo cual para mí hubiese sido, ¿verdad? Hubiese querido tenerla hasta los 195, no los Sí, noventa y cinco. Pero doy gracias a Dios porque fue un ejemplo, sobre todo, Madeline, para nosotros. Fue un sí. ejemplo no solo para sus hijos, tuvo 6 en total, perdió la primeriza de apenas unos meses y crió los demás, que fuimos 5 hermanos y hermanas. Y la verdad es que merecía y todavía merece un pedestal, un trofeo. Yes. A doña Benita, Benita era su nombre, Elsie Benita, y la verdad es que también no solamente nos impactó a nosotros como
hijos, sino también que fue madre para muchas otras personas. Pocas personas saben que también ella alojó, ella recibió en casa, ella Ujú. fue madrastra, por así decir, para otros tantos. Y definitivamente la extraño, la extrañaremos como hermanos y nos sentimos muy privilegiados de que Sí. Dios nos haya dado a Doña Benita. Doña Benita fue un ser especial, todo el que la conoció dice lo mismo y da testimonio de que era una mujer especial, una mujer Sí. devota, una mujer de oración, una mujer que servía apasionadamente al Señor, que nos fue ejemplo. Eso me hace pensar precisamente en el mensaje del día de ayer Ujú. que nos trajo el pastor, donde él también recalcaba cómo su madre impactó su vida. Exacto. Él dice, mi papá era pastor, soy hijo de pastor, y lo que yo recuerdo no fue tanto la mucha teología y los versículos de memoria y los tantos sermones que mi papá predicó. Mi mamá apenas, decía él, llegó a un quinto grado en la intermedia y sin embargo, a pesar de que no era la típica mujer súper educada, impactó más mi vida que hasta mi propio padre. Y en silencio, en oración, mujer de oración, mujer que me enseñó a orar, no diciéndome repite detrás de mí, sino yo Orando viendo ella. cómo se arrodillaba delante de Dios, pidiendo por sus hijos. ¡Wow! Qué tremendo es. Algunas Sí. veces nosotros, como tú decías en otro podcast, que algunas veces nos impresionamos con la fama de la gente Ujú. y los aplaudimos porque son figuras públicas y están lo que llaman en inglés en el spotlight y fulanito de tal y tremendo predicador y tremendo teólogo y todo el mundo se olvida de que hay una esposa que es madre, que Ujú. por hacer su papel de madre es que ese individuo Puede. puede ser y estar Sí. en la palestra, ¿verdad? Pública. Y también No. olvidamos que al fin y al cabo la gente va a olvidar mucho de lo que ese individuo famoso está públicamente comunicando, Ajá. pero lo que nunca se va a olvidar de nosotros como hijos es ese sacrificio, esa abnegación, No. esa, esas virtudes que fueron propias de nuestra madre, como lo fue de nuestras madres, Exacto. y cómo eso queda con nosotros. Interesante también, Madeline, es que las madres impactan e influencian tanto en sus hijos que de repente yo sé de madres y seguro sucedió contigo, se ven ustedes repitiendo y enseñando a sus hijos exactamente lo No. mismo que aprendiste de tu madre, ¿no es así? Claro, amor, sí, es lo que yo te comentaba en la mañana cuando nos estábamos preparando. Yo te decía que mi madre era una mujer humilde, no educada, tú sabes, universitariamente, pero era una persona que me enseñaba en Mm, parábolas. Es decir, ella cuando me quería enseñar un tema, un tópico, por ejemplo, que uno no debía robar, mm, ella me hacía una historia. Yo sabía que ella se las inventaba, porque rapidito yo llegué a darme cuenta que ella se inventaba wow. las parábolas y ella me explicaba, pero en mi mente sencilla de niña, es decir, pequeñita, yo iba entendiendo lo que ella me quería decir. Mm, Y si ella decía, no robarás, es un mandamiento, pero mira, no se puede, fíjate qué sabiduría, amor, ella me decía, no es que no robarás algo grande, sino que no robarás nada. Cada cosa que no sea tuya, por pequeña que sea, eso tú no lo vas a tocar. Y me ponía el ejemplo de una niña que había robado en una tienda una aguja de coser. sí. Y ella decía, robó la aguja de coser la primera vez, después fue y robó el hilo, Mm, después fue y robó la tela y como que iba creciendo y al la bola de final nieve. era una persona que estaba siendo deshonrada por causa de no obedecer a Dios y de robar. Y así me fue ella enseñando todos los mandamientos. No levantará falsos testimonios, me decía. Wow. Y si yo, y me hacía una historia, y yo recuerdo que un día yo llegué a la casa de un vecino y llegué comentando algo que había ocurrido y me dijo, un momento, usted no me habla de nadie, donde usted vaya, lo que usted vea, a menos que sea algo que te afecte a ti directamente o algo que te suceda como persona o algo que sea malo para ti como persona, pero lo que es de esa familia, tú no me lo traes aquí. Mi madre tenía una sabiduría
que yo te digo, Tremendo. natural, Y natural. esas son cosas que calan Y en el hondo. ejemplo, amor, en el ejemplo, porque igual ella podía decir, no robarás, pero se robaba, robarse lo que no. Ella predicaba con su ejemplo. También fue madre de sus sobrinas. Wow. Ella, si alguna sobrina tenía una situación de dónde vivir, ella las recibía en su casa y las cuidaba, las educaba y las quería como de ellas. Qué lindos recuerdos, qué lindos Sí, recuerdos. hermoso, hermoso. Realmente eso es lo que se llama impactar una vida. Exacto, Esas madres que impactan con su ejemplo sí, y que luego eso pasa a futuras generaciones. Y la madre por igual también transmite esos valores a claro, sus propios hijos, de modo tal que esos hijos también lo transmiten a nuestros nietos, a exacto. tus nietas, a tus nietos. Y qué lindo, ¿verdad? Cuando seguimos esa secuencia y esa influencia Sí, tan importante para fortalecer el círculo familiar, que de eso se trata, de fortalecimiento del círculo familiar. Se me ocurre también, pienso, Madeline, amor, en las madres solteras, madres que sí, tienen que luchar por sí por solas, sí solas. madres que inclusive el padre, si es que aparece, se Ujú, hace, no se hace responsable de la barriga, del mm, embarazo, se ujú, desaparece y esa mujer tiene que llorar y con dolor aún así a llevar ese niño ujú, por 9 meses y luego tener que fajarse a criarlo sola. trabajar. Es Ujú, fuerte. El sí. término papá soltero casi no existe. Hay uno que otros casos, Sí, los pero hay. por lo general la custodia, eso es algo que también yo siempre recalco. Como regla general, la Ujú, mayoría de los jueces que tienen que tomar una decisión sí. difícil Ujú, sobre custodia se inclinan exacto. hacia la madre, a Ujú, menos que la madre obviamente sea prácticamente descalificada por causa de ujú, su condición. sí. Pero por lo general, la balanza se inclina hacia la madre. Ujú, Cuando un juez tiene que determinar con quién se queda el niño o los niños o a ujú, quién va el beneficio de la custodia, por lo general se inclina hacia la madre, porque madre hay solo una y porque la madre siempre va a criar mejor, si se puede decir, que lo que un hombre podría hacerlo. Sobre todo si entre los hijos hay niñas, es exacto. decir, que son de nuestro sexo opuesto. No es lo mismo, Madeline, una madre cuidar de una niña Claro. y acompañarla aún en las diferentes Capaz de etapas su vida. que va a atravesar, Ujú, incluyendo el momento, obviamente, cuando llega la famosa menstruación. No ujú, es lo mismo que si un padre soltero tendría que lidiar con esa claro, situación. es difícil. Entonces, definitivamente Dios no se equivocó. Dios sabe Mm, por qué sí, también crió, creó madres. madres. Así es que, otra vez, queremos sencillamente resaltar las virtudes de madre y cómo nosotros hoy, por lo menos yo soy resultado de los valores que mi madre me inculcó. Yo me parezco, de hecho, mucho a doña Benita. Sí, y eso te quería decir, amor. Me resultó muy peculiar que cuando fuimos, o no peculiar, me enorgullecí muchísimo cuando fuimos a tu país y cada vez que alguien te veía decía, el hijo de Doña Benita, y Doña Benita estuvo todo el tiempo con nosotros, cada persona que se comunicó hablaba, y qué lindo cuando tú caminas por las calles, como decía el pastor, nuestro pastor, que cuando su madre falleció, que él caminaba por las calles, tu madre, todo el mundo, yo te conozco, pero no lo conocían por él mismo, lo conocían por su madre. Así me ha pasado a mí, amor. Yo he caminado por las calles de mi pueblo y muchas personas me dicen, La hija de La Nelly. hija de Nelly, tú eres la hija de Nelly. Las recuerdo a las dos así, Nelly, qué mujer. Y amor, para mí eso me llena mi corazón de orgullo, de alegría, y eso le digo a los que tienen sus mamás. Yo tampoco tengo mi mamá ya. Como decía mi amado esposo, hace, es decir, 2 días o 3 días atrás, mi madre también hubiera cumplido 80 años, 79 años, no amor, no había llegado a los 80, hubiera cumplido 79 años y ya no está con nosotros. Y ya todo lo que yo pude hacer
o lo que la pude amar, o lo que le pude decir y lo que no le dije, se quedó ahí, ya. Ahora está con el Señor y yo sé que Amén. está Amén. en buen lugar, pero aprovechemos a nuestras madres, aprovechemos mientras las tengamos con nosotros, hacer todo lo que podamos por ellas, darle el cariño que ellas se merecen y a reconocerlas como madres. Porque a veces, amor, nos da por criticar cómo las madres, también hemos hablado de ese tema nosotros, de cómo nos criaron, de que si debieron hacer esto, debieron hacer lo otro. Y tú y yo llegamos a la conclusión de que realmente ellas hicieron lo que sabían hacer y Correcto. lo que mejor sabían hacer. Entonces no debemos criticar porque nadie es perfecto en este mundo, solamente Dios. También quería reconocer, amor, las madres fosters. También. Oh, Y tú eres amor. una de ellas. Muy Felicidades. orgullosa, Sí, amor, muy claro. orgullosa. Los amo entrañablemente. Y he llegado, han pasado ya varios niños por mi casa, por nuestra casa. Los hemos educado, hemos aportado espiritualmente para ellos. Actualmente tenemos 2. Sí, ¿tú recuerdas a propósito cuál sería el término en español para foster? Es Madre como sustituta sustituta o o adoptiva. madre de acogida. Ahí está. Sería eh, es una labor linda, amor. Sí, lo es. Es una labor hermosísima que si tú la miras es más profunda que el criar hijos biológicos. Una presión mayor. Sí, es una presión mayor, pero también es una satisfacción mayor, porque es algo que, Wow. sí, amor, te lo digo porque lo he experimentado como madre sustituta o de acogida. He tenido que emplearme en misericordia, en amor, en comprensión. He tenido que En aplicar paciencia. en paciencia. He tenido que aplicar tantas cosas que a veces uno con los hijos Sí, naturales pues, es sí. más, ¿cómo Más decirte? duro, Más más duro, más drástico. drástico, porque yo, como yo te decía, que a veces le hablaba a Dayanara, Dayanara, si tú eres una niña que ha sido cuidada, es decir, nosotros sabemos qué le dimos a esos niños, pero estos niños que vienen Con tantas con necesidades. tantas necesidades, tanto espirituales como materiales, amor, tenemos que acogerlos y amarlos con mayor profundidad. Y yo creo que ahí es donde Dios también nos da un dote, Así es. una dote diferente para, como madres, ¿ves? Como madres. Tremendo. Quisiéramos pasarnos el día honrando Sí, a las madres en su día, en su qué mes, pero el hermoso. tiempo nos ha traicionado y sencillamente antes de cerrar queríamos recordarles que si ustedes se pasean por las escrituras, verán que hay muchas madres que se destacaron de Sí. manera muy especial, entre ellas Ujú. María, la madre de Jesús, también Jocabed, la madre de De Moisés, que con Moisés. tanta ternura y cuidado y protección, ¿verdad? Eh, Permitió que Moisés pudiese deslizarse, ¿no? A través Ajá, del río Nilo para protegerlo porque exacto. sabía que de otro modo moriría. Ujú, exacto. Y tenemos a Ana, la madre de Samuel y Samuel. tantas otras, ¿verdad? Que impactaron tantas vidas y es interesante. Sí, amor, y algo que ahora recuerdo, la madre, las 2 madres, que no se sabía cuál era la madre que llevaron a Salomón para, para que juzgara quién era. ¿Cómo Salomón llegó a saber cuál era la madre verdadera? Porque ella prefirió entregar Wow, a su hijo, sacrificar. sacrificarlo, porque Salomón dijo, cortémoslos a la mitad y démoslos a la mitad a cada uno. Y la madre verdadera dijo, no, 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 yo prefiero que ella lo tenga, pero que él viva. Así es. Entonces ese es el sacrificio, ahí vemos el sacrificio de una Sí, madre de desprenderse de su hijo, aun cuando, para que viva, así para es, que ese esté, instinto materno, por ese eso se le llama instinto. materno y por eso se llama Exacto, instinto, porque exacto. es exclusivo de ella. Así es que otra vez, felicidades a las damas, a las que han tenido el privilegio de ser madres, pero también a Exacto. aquellas que aunque No no son han madres sido biológicas. madres biológicas, han sido madres sustitutas, han Sí, sido madres de sobrinos. de sobrinos y aún de Sí, niños que han adoptado y exacto, eso es una bendición. Así es que gracias a Dios por las madres, las cuales siempre honraremos. Les sabemos que hay, recordamos
que somos Pegadia Podcast y por favor suscríbase si no lo ha hecho y si este programa ha sido de bendición para usted y usted tiene hijas que son madres o que están a punto de ser madres o que dentro de un par de años serán madres, comparta también este podcast con ellas, que sé que también lo van a disfrutar. Gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima entrega. Felicidades. De este modo llegamos al final de esta puntual entrega, anticipando que la próxima será aún mucho más amena y edificante. No olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones de YouTube. Y si Pegadia Podcast fue de su agrado, favor de compartir el link con sus contactos y sobre todo con cualquier persona que usted considere que se ha de beneficiar de esta entrega y futuras transmisiones. Y recuerde que no importa la oscuridad del pozo en que te encuentres, del pozo de agua viva siempre brotan fuentes.